Suscríbete y entérate de las últimas noticias del tiempo. Estás viendo El Tiempo en Vivo. Muy buenos días, son las 9:36 de la mañana. Soy Ana María Cuesta, editora de Justicia en la casa editorial El Tiempo, y me acompaña mi compañero Armando Neira, editor de Política. El tema que nos convoca en este momento es uno de absoluta gravedad, unas denuncias que se han hecho por parte de la Corte Constitucional sobre supuestos seguimientos e interceptaciones a los magistrados. Debemos recordar, Armando, que en la noche del viernes la unidad investigativa del diario El Tiempo reveló en exclusiva que la Corte Constitucional le pidió a la fiscal general Luz Adriana Camargo que investigara si hay seguimientos ilegales, interceptaciones o cualquier tipo de presiones contra sus magistrados. ¿Por qué le pidieron esto a la fiscal general Luz Adriana Camargo? Vamos a reconstruir un poco el tema. En la noche del viernes la unidad investigativa del Tiempo lo revela, pero luego se conoce que la Corte Constitucional sostuvo un encuentro de carácter reservado el pasado miércoles en sala plena con la fiscal general. Allí le llevaron esta preocupación a la doctora Camargo. Y luego, en la noche del viernes, la Corte Constitucional emite un escueto comunicado informal. En este comunicado informan que la sala plena invitó, en efecto, a la fiscal Camargo para poner de presente la situación sobre supuestas interceptaciones telefónicas en contra de magistrados de la Corte. En este comunicado, la Corte advierte que manejarán el tema de manera reservada y que no darán ningún tipo de declaraciones. Pero luego, el sábado en la mañana, la Fiscalía General de la Nación emite un contundente comunicado. La fiscal Camargo ordena investigaciones por estas denuncias sobre interceptaciones en la Corte y advierte la fiscal: frente a la gravedad de los hechos puestos en su conocimiento al recibir esta semana en la Corte la denuncia sobre presuntas interceptaciones y seguimientos, se ordenó iniciar la investigación correspondiente de forma inmediata en la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia. La fiscal general dispuso todos los recursos al alcance de la entidad. Después de este comunicado de la fiscal Armando, nos damos cuenta que el caso de la supuesta interceptación solo involucra a un despacho de la Corte Constitucional, al despacho del magistrado Jorge Ibáñez. También se conoció en el marco de todas estas denuncias que Jorge Ibáñez le presenta el pasado 14 de junio una carta al presidente de la Corte Constitucional, José Fernando Reyes. En esta carta, Ibáñez asegura que él está siendo objeto de interceptaciones, asegura que su celular estaría siendo chuzado, habla que su esposa, quien es actualmente árbitro en la Cámara de Comercio de Bogotá, también estaría siendo interceptada o seguida de alguna manera, y también aseguró que 4 de sus magistrados auxiliares estarían siendo víctimas en sus comunicaciones de este tipo de interceptaciones. Lo llamativo de esta carta del magistrado Ibáñez es que él responsabiliza de alguna manera a aparatos del Estado. En esta carta que dice Ibáñez, advierte que por fuentes externas, por comentarios de otras personas, le han dicho que las supuestas interceptaciones de las que estaría siendo víctima obedecen a operaciones de órganos de inteligencia oficial que se realizan sin autorización judicial y por fuera de los marcos jurídicos de la ley estatutaria de inteligencia y de contrainteligencia. Cita en esta carta a un organismo de inteligencia liderado por la Presidencia de la República y la Dirección Nacional de Inteligencia, y pues el magistrado Ibáñez advierte en esta carta que él es el principal protagonista de esta historia, pero no hemos conocido de su voz propia los detalles sobre cómo habrían sido estas interceptaciones, desde cuándo han venido ocurriendo y todo el detalle que todo el país necesita en este momento. Y bueno, y de evolución a este caso, la Comisión de Disciplina Judicial también se pronunció en la mañana de hoy. Dice que rechaza de manera contundente cualquier acto de presión, intimidación o intervención ilegal en contra de la justicia y en este caso en contra de los magistrados de la Corte Constitucional. Pero también hay reacciones en el mundo político. Hoy se pronunció el presidente de la República, Gustavo Petro, Armando. Sí, Ana María, muy buenos días para todos los usuarios que nos siguen a esta hora. El presidente de la República dice: la orden del presidente a los organismos de inteligencia es no usarla contra la oposición, prensa o cortes, indicó el mandatario. El jefe del Estado dijo: he sido explícito en que la inteligencia del Estado se dedica a la persecución del gran crimen. Este caso tiene un antecedente gravísimo, que el señor presidente de la República fue víctima de chuzadas e interceptaciones hace unos años cuando él era un dirigente de la oposición,
y cuando llegó al gobierno dijo que ninguna de estas situaciones iba a presentar durante su administración. Lamentablemente, hoy es señalado de que él es el autor, no el señor presidente, sino gente a su servicio. Su gobierno está chuzando opositores, periodistas y a magistrados. Esa es la acusación, son las autoridades las que tienen que establecer si eso es cierto o no es cierto. Bueno, y en la mañana de hoy también, Armando, se conoció un comunicado de prensa de la directora del DAPRE, Laura Saravia. Advierte que es crucial aclarar que las actividades de la Dirección de Tecnología y la Secretaría de Comunicaciones y Prensa de la Casa de Nariño no incluyen prácticas como perfilamiento, seguimiento ni interceptaciones, todas ellas absolutamente condenables en una democracia. Este gobierno ha sido víctima en el pasado de tales actividades y se opone firmemente a ellas. Pero para comentar toda esta polémica y esta grave denuncia, tenemos a dos invitados. Primero a Hernando Herrera Mercado, él es director de la Corporación Excelencia en la Justicia. Bienvenido, doctor Herrera, a esta transmisión en vivo del Tiempo. Buenos días y muy agradecido con ustedes, apreciada Ana María, apreciado Armando, les agradezco mucho esta cordial invitación y desde luego lo que hace la Corporación Excelencia en la Justicia para tratar tema tan delicado y desde luego de esta actual coyuntura. Y también tenemos a otro invitado que es el senador David Luna de Cambio Radical, quien en las últimas horas ha liderado un debate de control político y ha denunciado que supuestamente hay chuzadas en contra de integrantes de la oposición, periodistas e integrantes de la fuerza pública. Bienvenido, senador. Ana María y Armando, muy buenos días, muchas gracias por esta invitación, un honor, un saludo al doctor Hernando Herrera y a todos quienes siguen hasta ahora la transmisión del Tiempo. Doctor Hernando, quisiéramos iniciar preguntando, ¿podemos hablar del regreso de las chuzadas en este momento con todo lo que se conoce? En primera instancia, también un saludo especial al doctor David Luna, senador que precisamente le ha hecho seguimiento a estos temas tan delicados en lo que hace de la oposición política. Y por supuesto, Ana María, esto suscita diferentes complicaciones, todas ellas. Arranquemos por lo siguiente. En caso de ser esta información como parece verídica, estaríamos hablando de un episodio no solamente una afrenta en contra de la justicia, sino en contra de la democracia. Aquellas naciones donde no se puede garantizar la independencia y la autonomía judicial, o digamos en otras palabras, aquellos países donde precisamente se intimide a los jueces, a las juezas o a las altas corporaciones judiciales, podemos estar hablando de un quebrantamiento de la institucionalidad y la democracia. Por eso esto, más allá de trinos y más allá de comunicaciones baladíes, lo que requiere es investigaciones rápidas y prontas, en cabeza de la fiscal general, como gran reto que le pone precisamente la coyuntura, estará dar cuenta de estas pesquisas para en el menor tiempo posible darle al país señales inequívocas de que esta es una democracia en la cual se protege esa independencia judicial. El doctor Jorge Enrique Ibáñez es un magistrado supremamente serio, pero además es el actual vicepresidente de la Corte Constitucional. Además, ha tenido a cargo ponencias en temas bastante delicados y además va a ser próximamente el presidente de la Corte Constitucional. De ahí que estas advertencias y denuncias que él haga son sensibles y hay que tomarlas con toda la importancia que tienen. Sí, señor. Senador David Luna, usted llevó al Congreso a un debate a Carlos Ramón González, quien es el director de la Agencia Nacional de Inteligencia. ¿Cuáles fueron las razones que lo motivaron a usted para hacer este debate y cómo salió el debate? Armando, efectivamente el pasado martes hicimos un debate de control político en el cual estuvo citado el director de la Dirección Nacional de Inteligencia. Ese es un debate que se venía tratando de hacer hace más de un año, cuando estaba el anterior director, el doctor Casanova, a quien le preguntamos con contundencia si era cierto, sí o no, que estaban interceptando las comunicaciones de miembros de la justicia, de militares en uso de buen retiro, de periodistas o de miembros de la oposición. En ese debate le pedimos al director que bajo la gravedad del juramento le contestara al Congreso de la República y a la ciudadanía. Y lamentablemente las respuestas dejan mucho que desear, porque todo se respondió con un no, pero sí. Yo no lo he hecho, decía el director de dicha dirección, pero no sé qué pudo haber pasado en el pasado próximo o en el pasado anterior. Y eso genera obviamente muchas preocupaciones porque se había recibido una información de diferentes fuentes de que existe
en el gobierno una operación denominada Orión, de la cual hacen parte la Unidad Nacional de Protección, la Unidad de Inteligencia Financiera, Indumil, la Dirección de la Dirección Nacional de Inteligencia y la DIAN, para hacer perfilamientos a personas que pertenecen a la oposición. Yo le pregunté a todas esas entidades si era cierto o no. Ninguna de esas entidades me respondió. La única que me respondió fue la UIAF, que me dijo que sí, que en efecto ellos participan como observadores en una operación que se llama Orión, que lidera la Armada Nacional y que se realiza para generar acción de dineros del narcotráfico. Y 2 días después de realizado mi debate, pues vienen las denuncias que son ya por ustedes mencionadas, lo cual nos hace pues generar por lo menos grandes preocupaciones. Y como lo decía el doctor Herrera, pues la señora fiscal general de la Nación tiene una responsabilidad enorme al recibir esta investigación para saber si lo que acá se menciona pues tiene la gravedad que está planteándose. Sí, senador, ocurrió una cosa en su debate que el congresista Inti Asprilla, que es del Pacto Histórico, preguntó si usted había recibido información del doctor Néstor Humberto Martínez. ¿Usted cómo interpreta esto? Pues eso hay que preguntárselo al senador Inti Asprilla, porque es muy curioso que tenga información de con quiénes me reuní yo antes del debate para preguntarles cuál es la estructura jurídica del Estado y, por supuesto, de los temas referentes a la inteligencia. Yo con muchas personas me reuní antes del debate, connotados juristas, exfuncionarios públicos, personas que obtienen o tuvieron cargos en el Estado, uno de ellos el doctor Martínez, y pues que el doctor Inti Asprilla estuviese informado sobre esa u otras reuniones, pues por lo menos sí genera preocupación. Senador, pero ¿quiénes son las personas a las que presuntamente se estaría interceptando? Pongámosle cara a la denuncia que usted hace. Pues quienes pusieron cara fueron los magistrados de la Corte Constitucional, quien plantearon en una denuncia pública hecha a la señora fiscal que se sienten interceptados. En el caso mío, yo hice un debate porque conozco muy bien las normas y sé cuál es la información que se puede solicitar y cuál no, donde exclusivamente le pregunté al director de la Dirección Nacional de Inteligencia que bajo la gravedad del juramento contestara si era cierto, sí o no, uno, que habían adquirido equipos de interceptación digital para mensajería instantánea, llámese WhatsApp, llámese Telegram o llámese Signal. En segundo lugar, si era cierto, sí o no, que alquilaban desde la Dirección de Inteligencia inmuebles cerca a la residencia de periodistas, de miembros de la oposición o en su defecto de militares en uso o en retiro. Y adicionalmente, si esta operación que yo le menciono estaba conformada y estaban trabajando conjuntamente entre las entidades. Yo desconozco cuáles son los nombres de posibles personas interceptadas, a tal punto que en el debate, terminándolo, hubo burlas de algunos miembros del gobierno, incluyendo a el director de la Dirección Nacional de Inteligencia, porque se decía que yo no tenía pruebas reinas. Es que yo no soy quien para llevar pruebas reinas, no soy ni juez ni fiscal, simplemente hacía un debate haciendo preguntas y parece ser que el tiempo me dio la razón, porque pocas horas después, pues se da la información que la unidad investigativa del tiempo produce en la noche del viernes. Bueno, doctor Hernando Herrera, quisiera consultarle si usted considera que en este momento es incipiente en cierto modo la denuncia del magistrado Ibáñez o usted le da total credibilidad. Él dice en una carta que él ha recaudado de varias fuentes varias informaciones y que ha llegado a la conclusión de que lamentablemente los operativos de supuestas interceptaciones en su contra obedecen a operaciones de órganos de inteligencia oficial. Usted, que es tan conocedor del mundo jurídico, que tiene contacto con magistrados, ¿le da total credibilidad a la denuncia del magistrado Ibáñez y tiene de pronto conocimiento si otros magistrados en otras altas cortes tienen este mismo temor? Lo primero, decir que por el talante que tiene el magistrado Ibáñez, por supuesto, su manifestación y su denuncia tienen para nosotros pleno asidero, es decir, sí imponen la obligación de ser debidamente investigadas.
el magistrado Ibáñez no ha dado prueba distinta en su vida a precisamente haber trazado la profesión del derecho y lo que hace de la administración de justicia con probidad y con seriedad. Creemos entonces que en ese sentido la manifestación que él hace, pues no solamente es veraz, sino que consiste a una manifestación no solamente personal, sino mediante la cual él pudo haber constatado esos hechos para elevarla de naturaleza o de manera pública. Con respecto a esas graves denuncias, precisamente, que hablan de presuntas interceptaciones y seguimientos irregulares, nosotros desde la Corporación de Excelencia de la Justicia hemos señalado, como vale la pena reiterarlo, que ello constituye una amenaza para la institucionalidad y repito, porque me parece muy importante hacerlo para la democracia. Por eso lo que hay que hacer ahora es instar, en particular a la Fiscalía General, ya informada como lo está de estos graves acontecimientos, a que realice a profundidad las investigaciones que correspondan y a que dé resultados, pero no resultados privados, resultados públicos con relación a esas pesquisas. Y debemos señalar también lo siguiente, las altas cortes y lo que hace de la justicia es un elemento, no lo digo en este cuatrenio, lo digo de siempre, que es un verdadero contrapeso en lo que hace las otras ramas del poder público, hace control de legalidad sus actos y por supuesto ejerce una función de ejercicio de defensa de la Constitución y de la legalidad. Por eso esa advertencia hecha por el actual vicepresidente de la Corte Constitucional es grave y por supuesto también compromete a otros magistrados que tienen funciones ellas muy delicadas con relación a ese fortalecimiento de esa defensa de la institucionalidad. Me refiero, por ejemplo, a todos los demás magistrados de la Sala Plena de la Corte Constitucional. Me refiero también a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, dado que ellos ejercen la función de juzgar a los aforados constitucionales. Me refiero también a la sección primera y a la sección quinta del Consejo de Estado. En lo que hace de la primera, ella concita el ejercicio del control de legalidad de los actos que emanan del Ejecutivo y en lo que hace de la quinta, desde luego también específicamente el conocimiento de la nulidad electoral. Hemos reiterado también desde la Corporación de Excelencia de la Justicia la preocupación porque cada vez que estas corporaciones e incluso la justicia ha proferido decisiones que no le gustan al jefe del Estado, él de inmediato, en vez de acatarlas, lo que hace es que por medio de un trino las censura y las descalifica. En toda democracia, claro, en toda democracia es válido eventualmente criticar o no estar de acuerdo con los fallos judiciales, sin que se pierda el respeto por la justicia. Y aquí ustedes lo ven en varios comunicados que ha emitido la Corporación de Excelencia de la Justicia, lo que ha mediado son descalificaciones banales e irrespetuosas del hoy presidente de la República en contra precisamente de funcionarios judiciales. Por eso, aprovechamos esta ocasión para decirlo. Los jueces y las juezas, magistrados y magistradas, no tienen función distinta precisamente a ejercer el cargo y la dignidad que tienen, con la independencia que les otorga la Constitución y con la ley. Si por algún motivo en particular hay otra rama del poder público, y en este caso lo encabezo en la rama ejecutiva, que pone en zozobra a los magistrados, acompañaremos a cualquier funcionario judicial para no solamente interponer las medidas que quepan en Colombia para garantizar su protección y su integridad, sino también a nivel internacional en dos foros, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría para la Independencia Judicial de la Organización de las Naciones Unidas. Senador David Luna, desde la oposición hay muchas voces críticas en el sentido de que los organismos de inteligencia del Estado no deberían de estar en manos de exmiembros del M-19. ¿Cuál es su posición al respecto? Senador, parece que perdimos un poco la comunicación con el senador David Luna. Bueno, doctor Hernando Herrera, ahora hablemos entonces de quién es el magistrado Jorge Ibáñez. Conocimos que el magistrado Jorge Ibáñez entró, bueno, ya recuperamos al... Ya está el senador Luna. Senador Luna, ¿me escuchó? Se me perdió la conexión por unos segundos, no alcancé a oírlo, excúseme. No se preocupe, señor. Le decía que en muchos sectores de la oposición hay como un recelo, como algo de desconfianza de que los organismos de inteligencia del Estado hoy estén en manos de personas que pertenecieron al movimiento M-19.
¿Cuál es su posición al respecto? Armando, yo respeto profundamente el fuero presidencial. El presidente tiene todo el derecho de nombrar a quien considere en cualquiera de los cargos del Estado, pero sí deja mucho que desear que, por ejemplo, en el caso de la Dirección Nacional de Inteligencia, desde que se cerró el DAS y se creó esta entidad, siempre han estado personas con trayectoria en la inteligencia, reconocidas y obviamente con unas hojas de vida impecables. Recientemente, pues se ha nombrado en esa dirección a una persona con trayectoria política y en ese debate evidentemente se cuestionó que la trayectoria política sea parte fundamental del desarrollo de la actividad de inteligencia del Estado, porque entonces la política, o mejor la inteligencia, se puede terminar usando para hacer política. A mí me parece que eso vale la pena analizarlo, vale la pena, por supuesto, mencionarlo y también cuestionarlo. Y en segundo lugar, desde el Congreso de la República nosotros también hemos sido contundentes. Uno, en defender la democracia. Dos, la independencia de poderes. Y tres, a la justicia. La justicia y el legislativo, cada vez que están opinando distinto a lo que piensa el presidente de la República, pues son objeto de increpamiento o en su defecto de señalamientos simplemente por pensar distinto. A mí me parece que vivimos en una democracia, el gobierno tiene que entender que la crítica constructiva en mi caso es parte de ella y no puede simplemente salir a tratar de desatenderla con el objeto de no permitir el debate. Bueno, ahora, doctor Herrera, hablemos sobre quién es el magistrado que estaría siendo víctima de las interceptaciones, el vicepresidente de la Corte Constitucional, Jorge Ibáñez. Ibáñez llegó a la Corte en el año 2020, reemplazando a Luis Guillermo Guerrero. Se ha conocido que él tiene una tendencia conservadora o moderada. Incluso en estos últimos debates, él fue el ponente de una ponencia que no tuvo éxito en la sala plena, pero que pedía tumbar todo el articulado de la ley de paz total. También fue el ponente del fallo que tumbó una disposición de la reforma tributaria del gobierno Petro relacionada con la deducibilidad de las regalías. ¿Considera usted que el hecho de que el magistrado Ibáñez haya tenido algunas posiciones, digamos, en contravía a los intereses del gobierno y que sea en cierto modo una persona incómoda, esto hace más potente y que tenga más fuerza la denuncia que él hace en este momento? Totalmente de acuerdo, Ana María. Es más, como antes lo señalábamos, su calidad de actual vicepresidente, de futuro presidente de la Corte Constitucional, le impone un carácter y un talante específico en lo que hace lo jurídico, pero además también vale la pena poner de presente lo siguiente. El doctor Ibáñez es un jurista que tiene una trayectoria muy conocida, ha publicado numerosos libros en temas de derecho constitucional, de derecho administrativo, de derecho económico, ha sido profesor de diversas universidades, desde luego de su alma mater, la Universidad Javeriana, como también la Universidad Externado, la Universidad Santo Tomás, la Libre, la del Norte, y le pongo esto de presente siendo, junto con el doctor David, nosotros dos rosaristas, el único director de nuestra especialización o de nuestro posgrado más emblemático, la joya de la corona, que no ha sido egresado de nuestra facultad, fue precisamente el doctor Ibáñez. Además, debo señalar que él también fue asesor de la Asamblea Nacional Constituyente en el caso colombiano y la de Ecuador. Se trata entonces de un jurista de todas las horas. Sí, senador David Luna, este país lamentablemente repite sus tragedias. En el escándalo de las chozadas durante el gobierno del presidente Uribe se terminó cerrando el DAS. ¿Qué efectos políticos tiene este caso que nos ocupa hoy y qué cree usted que puede pasar? Armando, esa pregunta es muy importante porque algunos miembros del pacto histórico consideran que porque yo estoy haciendo este debate hoy, no soy solidario o no rechacé en su momento los hechos que usted menciona. Todos los hechos que vivió la oposición en su momento, perpetuados desde el DAS, no solamente merecen ser rechazados contundentemente, sino que debe haber solidaridad con quien sufrió en ese momento lo que posiblemente se está sufriendo en este. En segundo lugar, es muy importante que la Fiscalía General de la Nación pues determine si en efecto estas denuncias tienen asidero, porque claramente lo que está sucediendo es que se está generando pues una gran preocupación nacional
porque ya no son solamente algunos mensajes de alerta, sino denuncias contundentes y específicas. Y en tercer lugar, pues acá hay responsabilidades políticas, por supuesto, pero también pueden haber responsabilidades penales. Yo por eso hice un debate señalando que preguntaría y esperaría respuestas bajo la gravedad del juramento. ¿Por qué? Porque en caso de que esas respuestas fueran negativas y después se probara lo contrario, pues evidentemente el mentirle al Congreso y el mentirle al país en un acto público bajo la gravedad del juramento tiene consecuencias de orden penal. En ese caso pueden haber, por supuesto, procesos que deben conllevar en no solamente el esclarecimiento de la verdad, sino adicionalmente la responsabilidad de los funcionarios. Bueno, y finalmente quisiera consultarle a nuestros invitados si en este momento de la denuncia que se ha conocido sobre la Corte Constitucional es apresurado a hacer un comparativo con la situación que se vivió pues, en las décadas anteriores con el extinto Departamento Administrativo de Seguridad DAS, que incluso llegó a infiltrar salas plenas de la Corte Suprema de Justicia y a interceptar a políticos y opositores del gobierno. ¿Podemos comparar desde este momento con lo que ocurrió en el pasado? ¿O estamos hablando de un tema muy apresurado por lo que se ha conocido? Doctor Herrera. Bueno, creería lo siguiente. Primero, yo estoy de acuerdo totalmente con lo que dice el doctor David Luna. En cualquier momento, episodio de la vida nacional que eso hubiera acontecido o aconteciendo ello, hay que criticarlo y hay que censurarlo. Y si ello está pasando en ese momento como reflejo, como espejo de lo que pasó antes, con más veras hay que también rechazar. El hecho de que sea en uno o en otro gobierno no le quita la gravedad que tiene ese asunto. Estos hechos de los cuales además hablamos tienen la identidad fundamental que se trataría de un escenario de perturbar, en el caso en particular de la Corte Constitucional, la buena administración de justicia. Y quisiera reiterar un elemento que me parece que es connatural a toda la democracia. Si no hay justicia, no hay democracia. La justicia es un referente permanente de la democracia y cualquier afectación o intimidación, las de antes o las de ahora, a los integrantes de la rama judicial, no solo perturban la institucionalidad, sino que hay que rechazarlas enfáticamente. Senador Luna. Pues Armando, yo quiero primero expresar toda mi solidaridad con tanto el magistrado Ibáñez como con todos los demás magistrados. Yo le doy absoluta credibilidad a lo que ellos están señalando. Son hombres probos, son hombres que han tramitado su vida profesional con absoluta transparencia y si están expresando una preocupación es porque la sienten y están en todo su derecho de pedirle a organismos como la Fiscalía que desarrollen esa investigación. A la justicia hay que rodearla, como también hay que rodear al legislativo y explicarle al ejecutivo pues que vivimos en una democracia, no en una monarquía. El gobierno del presidente Petro tiene pesos y contrapesos y yo creo que ejercer la oposición, en mi caso, con mucho respeto, pero con mucha contundencia, es una labor que él ejerció en el pasado y de la cual se sentía orgulloso. Yo me siento orgulloso de lo que estoy haciendo hoy porque me parece que es pieza esencial para la democracia. Lo único que espero es que haya resultados de las investigaciones y que ojalá se sepa la verdad, porque este episodio, como lo dice el doctor Hernando Herrera, ni en este ni en ningún gobierno se puede producir ni repetir y siempre serán condenables. Bueno, le agradecemos, senador David Luna, doctor Hernando Herrera y compañero Armando Neira, y a todos los televidentes y todas las personas que se conectaron en esta nueva emisión de El Tiempo en Vivo. Estaremos informándoles más adelante sobre el desarrollo de esta delicada denuncia y por ahora se conoce que ya el magistrado Jorge Ibáñez tiene cita en la Fiscalía para declarar. Estaremos informándoles más adelante cómo transcurre y cómo evoluciona esta situación. Muchas gracias. La inmediatez, veracidad y confiabilidad de la información son vitales en la era digital. Por eso, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias, especiales, entrevistas, documentales y mucho más contenido. Somos El Tiempo. Suscríbete ahora.